Nosotros en esta ocasión queremos resaltar el valor del maestro en la República Dominicana y el mundo. Ese arduo trabajo de formar a profesionales. Todos en nuestras vidas, de alguna u otra manera, hemos pasado por la mano de un maestro. Con nosotros el doctor Fausto Mota. Porque tú tienes que poner al joven a que construya el conocimiento. No es la época de antes. Yo creo que tengo las competencias para pasarme 40 minutos hablando con mis alumnos, pero lo importante no es que yo hable, es que ellos me entiendan. Exacto. Ese tren servía para exportar productos desde La Vega, pero al mismo tiempo sirvió para que personas competentes de otros países vinieran hacia La Vega. Y aquí a La Vega vinieron grandes maestros de Puerto Rico y de otros pueblos. Y esos maestros fueron formando una capa social. La Vega fue como el centro magisterial del país. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Es importante agradecer a tu prójimo, a la persona que te ama, a ese ser que siempre está de tu lado y extender tus brazos, agarrar sus manos y decirle gracias. Gracias por la mirada que me das. Gracias por la palabra que me ofreces. Gracias por el abrazo que me brindas. Gracias por la ayuda que siempre tienes para mí. Hay momentos que se nos olvidan porque creemos que el otro está comprometido para hacer lo que hace con nosotros y no es así. Es importante incluso al más pequeño, al que nosotros le hemos dado la vida, si tiene hijos, decirle gracias a ese bebé porque te ha dado una luz de esperanza, porque ha llenado tu vida de risa, de sonrisas, de caricias, de cariño. Es importante también decirle a esa persona que tú elegiste y te casaste, decirle gracias, porque también llena tu vida de sonrisas, porque todos esos espacios son llenos de ternura. Es importante decirle a ese amigo que comparte tus locuras, gracias. Decirle a Dios, a tu creador, a tu hacedor, gracias por hacerme como soy. Gracias por los dones que pusiste en mis manos como administradora. Gracias, Señor, porque me levanto cada mañana y puedo vivir y puedo contemplarte en toda tu creación. Gracias, Señor, porque hay unos amigos que hacen de mi vida un mundo de colores, porque tengo unos padres maravillosos, porque tengo unos hijos maravillosos, porque tengo un empleo que hacen de mi vida también una dinámica. ¿Y quién nos enseña? ¿Quién fue el primero que nos enseñó, el maestro por excelencia, a decir gracias? Nada más que nuestro Señor Jesús. ¿Recuerda la multiplicación de los panes? Él tomó los panes y dio gracias. Y te acuerdas también en la última cena cuando Él tomó el cáliz en sus manos y dio gracias. ¿Y qué te parece si en este momento tomas tu teléfono celular o el de la casa o entra a tu correo electrónico y le escribe a esa persona agradeciendo gracias? Y cuando te den gracias a ti también, porque sé que van a salir palabras hermosas de tu corazón, no digas de nada, porque tú has dejado huella en esa persona. Coméntale o diles, es un placer. Señores, qué placer saludarles desde aquí, desde este programa Más que Vencedor. Una entrega más. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares cada semana. Nosotros en esta ocasión queremos resaltar el valor del maestro en la República Dominicana y el mundo. Ese arduo trabajo de formar a profesionales. Todos en nuestras vidas, de alguna u otra manera, hemos pasado por la mano de un maestro. Y en este caso, nosotros vamos a hablar en el día de hoy del maestro como figura de referencia positiva
en la vida del estudiante y, ¿por qué no, en la vida de cada ser humano? En el día de hoy nos acompaña un destacado maestro de nuestra ciudad de La Vega y de República Dominicana. Es escritor, conferencista, ensayista, articulista y promotor cultural. Ha dedicado cerca de 40 años en el ámbito educativo, ocupando cargos de dirección y docencia en múltiples universidades del país. Desde maestro de escuela, director de algunos centros educativos, maestro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Universidad Tecnológica del Cibao, UCATESI. Ha sido en el ámbito ya institucional, ha ocupado puestos de viceministro administrativo y ministro de Educación en 2004-2008 y 2008-2012. Ha sido director del Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAN. Asimismo, presidió el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial INAVIMA, entre otros atributos que lo califican para que en el día de hoy pueda representar a tantos maestros y podamos llevar a cabo esta conversación que yo sé que será muy fructífera y servirá de referente para otros maestros que inician su formación docente. Con nosotros el doctor Fausto Mota. Bienvenido. Saludo, Danawi, saludo a los amigos y amigas televidentes de este programa tan importante, un título tan subjetivo, ¿verdad? Más que vencedor. Así es. Qué bien, eso sirve para la motivación y para la superación. Así es nuestro objetivo y acompañar en ese proceso justamente de superación en diferentes ámbitos de la vida, en lo que nos toque vivir. Doctor, nosotros, dentro de nuestro propósito en el programa, es justamente aportar ese granito de arena, tanto a nivel educativo, a nivel psicológico, a nivel social. Hablamos de los estudiantes, hablamos de las necesidades de la educación en República Dominicana y en el mundo, pero hoy vamos a hablar de los maestros y de ese legado que los maestros dejan en cada uno de esos estudiantes. Y queremos iniciar desde su experiencia. ¿Cómo definiría usted el rol del maestro? Bueno, quiero empezar de manera esencial y casi divina, hablando del rol en la personificación. Y me voy a referir de una vez al primer maestro, el divino maestro. El maestro por excelencia, Jesús, que vino y enseñó con el ejemplo, ¿verdad? Una experiencia singular que marcó la historia del mundo occidental en dos partes: antes de Jesús y después de Jesús. Es decir, fue tan trascendente su magisterio, su enseñanza, su don divino y humano, que marcó la historia. Y así en el tiempo nos encontramos con maestros durante todo el discurrir de la historia. Si venimos al plano local, bueno, en el plano latinoamericano tenemos a Gabriela Mistral, primera premio Nobel de literatura. Y en el plano local nos encontramos con el mismo Juan Pablo Duarte, que se fue a Europa, se capacitó, se convirtió en un joven competente y cuando viene al país, en vez de dedicarse al comercio, se dedica al magisterio. Y ahí se dedica a enseñar a sus amigos, a sus compañeros, a sus compatriotas. Y en ese magisterio entonces lo hace a través de la filantrópica y de la dramática, empieza a enseñarlo para llevarlo a la patria, el amor a la patria. O sea, dos magisterios paradigmáticos que marcan lo que es un magisterio de entrega. Si nos vamos al plano local, aquí, por ejemplo, en el caso de La Vega, tenemos grandes maestros. Te voy a hablar de un maestro que tú no conociste. Yo no lo conocí, pero sí tengo una referencia muy cercana. El padre Fantino Francisco Falco, en el Santo Cerro, dejó marcada ese terreno. Cuando tú vas y hablas con las personas mayores, bueno, quizá no ahora, pero antes yo hablaba mucho.
ellos se quedaron impregnados del magisterio, de ese gran padre, de ese gran sacerdote que dedicó su vida a la enseñanza y a la formación. Y así hay otros maestros paradigmáticos en La Vega, Lola Morilla, una maestra que dejó un legado sumamente importante. Y hoy estamos aquí viendo y viviendo el paradigma del magisterio, un magisterio que debe ser inspirado en el amor, en la entrega y en el sacrificio. Eso yo considero que es vital para uno definir lo que es un maestro. Hacerlo desde la entrega total, no por lo que te van a pagar, porque a final de cuentas no hay con qué pagar la inmensa labor magisterial. Y para mí que ese es el paradigma, esa es la enseñanza, y desde ahí hemos querido orientar nuestro paso para tratar de dejar marcado a los alumnos que pasan por nuestras manos. Y justamente de eso, y es lo que queremos destacar, esa influencia que ejerce el maestro. Y mire cómo se excita a esos grandes maestros que todavía hoy día siguen siendo referencia, siguen siendo ese punto de partida dentro del desarrollo de las sociedades en las que se desenvolvieron. Usted tocó un tema muy importante y es el hecho de que no sea el tema como de la vocación, que surja desde el amor. Claro. No esta parte económica. Entonces me surge, y hago un paréntesis antes de continuar con el desarrollo, porque se tiene en la actualidad, y se comenta mucho en la actualidad, de que el magisterio es una de las carreras que ha sido como el objetivo de aquellos estudiantes que no dan para otra cosa, de aquellas personas que entienden que es la única brecha, la única oportunidad que tienen para conseguir un buen empleo. Pero están dejando de lado, y realmente, o sea, me consta, pero es como evaluar un poquito esa parte y resaltarla, ya que usted habla del tema de la vocación y del amor por la enseñanza. ¿Qué le parece a usted esa realidad que indistintamente se esté dando en muchas cantidades o no, pero se da? Es innegable que el magisterio no ha sido bien retribuido nunca. Ni tampoco hay dinero con qué pagar la labor docente. Pero el maestro debe ser un maestro de vocación. Obviamente, como dicen los sindicalistas, vocación en términos vivencial se escribe no con V, sino con B, porque de boca. Tú tienes también que vivir para ser maestro. Es verdad, una cosa va con la otra, pero si no existe la entrega real, si no existe la convivencia con la profesión, tú puedes tener todas las competencias que tú tengas y no va a rendir un fruto esperado. Nosotros creemos que en la República Dominicana la carrera magisterial se ha ido desentando en términos económicos. Ya el profesional de la educación no es el más mal pagado, es todo lo contrario. Quizás es uno de los mejores retribuidos económicamente, pero eso no es suficiente. Eso tiene que ir acompañado de esa vocación. Pero además, no puede ser que el que se haga profesional sea el que no dio para otra carrera. Es todo lo contrario. El maestro debe ser una persona seleccionada de entre los mejores. ¿Por qué? Porque va a ser el paradigma. Uno de los pilares de la calidad de la educación en los países que tienen altos niveles educativos, como en Finlandia, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Que ellos van a la escuela básica y se dan cuenta los mejores alumnos cuáles son, y aquellos alumnos que tienen la calificación más alta de 90 hacia adelante van y lo captan y le ofertan el ser maestro. Entonces, si la persona acepta, le pagan el estudio y le dan un salario desde que están estudiando para que sean maestros y no se descuiden. Y ya en la universidad se convierten en el estudiante mejor valorado. Y cuando se hace profesional, entonces es el mejor profesional porque tiene los niveles de inteligencia. Dedicarle el tiempo para... Tiene tiempo, se le ha pagado, se ha formado, tiene tiempo para la lectura. Entonces el maestro es un referente en términos de competencia y de capacidad.
Entonces, allá cualquiera le coge amor entonces al magisterio. pero cuando lo nombran en la escuela, es el mejor pagado de Ujú. todos los profesionales y tiene solo 12 alumnos por aula. Wow. Wow, pero ese es el sueño. Y además de eso, tiene un maestro auxiliar. O sea, el maestro de planta y el maestro auxiliar. El maestro se trata como se venera en Finlandia. Y es esto, entonces, lo que hace que la gente quiera estudiar educación. Todo el mundo lo que quiere es estudiar educación, se seleccionen para hacer, porque tiene un salario. El maestro tiene un vehículo que no se le puede dañar, ni siquiera se le puede ponchar la goma porque no puede llegar tarde. Tal modo que hacia allá debemos ir nosotros. Dejarnos de estar de tacaño diciendo que les pagan. No. Páguele lo que vale. Usted sabe que se ha hablado de la calidad de vida de ciertos profesionales que deben enfocarse en la misión de educador, en el caso de los médicos de la salud. Claro. No se pueden estar preocupando de que No. se le acabó la gasolina, No. de que se le fue el gas en la casa. Entonces, qué bonito que en Finlandia tienen ese sistema. Ojalá Nosotros tenemos que hacerlo. Estamos combinados a hacer lo mismo. Tenemos que pagarle al maestro lo que vale. Y el maestro, obviamente, que tiene ese compromiso, no va a fallar. Pero una persona con multiempleo, mal pagado, mal vestido, maltratado, nadie puede dar lo que no tiene. Luego de la pausa, ¿Por qué? Porque tú tienes que poner al joven a que construya el conocimiento. No es la época de antes. Yo creo que tengo las competencias para pasarme 40 minutos hablando con mis alumnos, pero lo importante no es que yo hable, es que ellos me entiendan. ¿Te has preguntado cómo funciona tu mente? La psicología cognitiva tiene las respuestas. La psicología cognitiva es la ciencia que estudia cómo pensamos, aprendemos y recordamos. Es la base para entender cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. La psicología cognitiva estudia los procesos mentales que nos permiten razonar, aprender, resolver problemas y gestionar la información. Estos procesos son clave tanto en el aprendizaje escolar como en el informal. Muchas aportaciones a la psicopedagogía provienen de esta disciplina. La psicología cognitiva se enfoca en cómo procesamos la información que recibimos, cómo la organizamos en la memoria y cómo influye en nuestros comportamientos y emociones. Investiga cómo percibimos, atendemos, recordamos, usamos el lenguaje y razonamos para tomar decisiones. En la psicología cognitiva se trabaja con la percepción. Esta se refiere a que todo lo que vemos depende con el ojo que miramos. Es como cuando vemos algo y tratamos de entender qué es o qué significa. La atención es lo que hace que nuestro cerebro se active cuando hay estímulos o tareas importantes. Nos ayuda a concentrarnos en lo que estamos haciendo y a ignorar lo que no nos interesa. La memoria es la capacidad de guardar, organizar y recordar la información. El lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos, sino también para regular nuestros pensamientos. Nos ayuda a concentrarnos, organizar nuestras ideas y planear cómo vamos a resolver un problema o hacer una tarea. El razonamiento es el proceso que usamos para pensar y sacar las conclusiones. La psicología cognitiva no solo nos ayuda a entender cómo pensamos, sino también a mejorar nuestra vida diaria. El conocimiento está en tus manos. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor,
Un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que vencedor. Sábados, 7 de la noche, por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Lamentablemente, se valora mucho el trabajo que hacen los maestros y sobre todo en las condiciones que lo realizan, porque vemos que en República Dominicana tenemos una población estudiantil en una aula de 30 a 40 niños. Y cuando hablamos de que reunimos 40 niños, cuando en las casas muchas veces los padres no pueden con 2, imagínense lo que va a pasar. Por mucha capacidad que tenga el maestro, aparte de sus problemas personales, involucrarse y tratar de rendir el fruto que es necesario en una realidad así es un poquito difícil. No es posible. Entonces después vienen preguntando que por qué estos resultados, cuando se hacen las evaluaciones educativas, que por qué estos resultados, bueno, es un componente total, no es un solo elemento, no solo el maestro. Además, el papá, la familia, tiene que tener una corresponsabilidad con esos resultados, la sociedad. Todos se deben involucrar en una labor que es definitiva. El estudiante que está bien formado va a ser buen profesional y entonces eso se convierte en un componente general que va a redundar en beneficio de la sociedad. Usted sabe que usted acaba de tocar un tema muy importante y es el tema de la familia, de involucrarse y de reconocer en el maestro, primero el valor que tiene, que está formando a nuestros hijos, pero también del apoyo que necesita de parte de la familia y de la sociedad. Antes, el maestro realmente, y digo antes, pero estoy hablando de algunos 10 o 15 años atrás, el maestro era venerado, el maestro era de una importancia relevante y se le daba el apoyo dentro de las familias, como no, si lo dijo el maestro es porque es así. Si el maestro te corrigió es porque, bueno, hay que revisar eso porque te lo mereces. Pero ahora, lamentablemente, las familias le han quitado un poquito esa autoridad que se tenía en el maestro. Sí. Forma parte de los cambios que se dan en la misma sociedad. Anteriormente habían pocas personas que estudiaban, ¿verdad? Uh-huh. El índice de analfabetismo era muy alto en el país. Habían pocos maestros, el maestro era el que estudiaba, iba a un campo, entonces ya era venerado, ya hay muchas aulas, ya hay muchos maestros, uh-huh. Y entonces en esa amalgama, ¿verdad? Se tiende a tratar con menos solemnidad. Sin embargo, el buen maestro, el maestro que se compromete, siempre tiene el respeto de la familia. Yo escribí un libro, se llama Educación y Compromiso. Ahí yo sostengo que la educación es un compromiso colectivo, no es solo la responsabilidad del maestro. La educación es una responsabilidad compartida entre el papá, la mamá, el profesor, el director del centro educativo, uh-huh. En fin, de la sociedad. Si no existe ese compromiso, no se va a dar un proceso educativo de calidad. Y si no hay un proceso educativo de calidad, no hay un buen profesional. Y si no hay un buen profesional, la sociedad no avanza. Tal modo que las cosas se concatenan. Por eso es que la educación es la base esencial para el desarrollo de los pueblos. Donde no hay una buena educación, es utopía pensar que va a haber desarrollo. Si no, miremos los ejemplos. Estados Unidos, Hungría, Bélgica, Finlandia, China. Esa alta tecnología es producto de la competencia uh-huh. del estudiante. Tal modo que hacia allá deberá ir la República Dominicana. Un sueño que se puede lograr si trabajamos cada uno desde las áreas que le corresponde para generar ese cambio, porque realmente hay que generar esa visión para poder lograrla. Señores, estamos hablando con el maestro, así lo llamó un estudiante de aquí de IATESA, maestro de maestro, el doctor Fausto Mota, conversando sobre el maestro como figura de referencia positiva en la vida de los estudiantes. Y usted, que ha tenido una trayectoria de más de casi 40 o por ahí va el asunto, de 4 décadas en las aulas, desde diferentes grados, pero también fue estudiante.
Y queremos que, a modo personal, algún maestro que le haya dejado así como ese legado, esa impronta, que haya puesto en usted ese toque que lo haya marcado. Sí, desde niño tuve maestros que me marcaron para toda la vida. Recuerdo el maestro que me alfabetizó, se llamaba Anselmo. Recuerdo maestro que tuve en la primaria, Araceli Sánchez de Torre, la esposa de Francisco Torres Petitón, Teresa Veras, Miriam Sánchez, fueron mis maestros en la escuela básica, pero tuve maestro en el Colegio Agustiniano que me marcaron para toda la vida. Tuve maestro posteriormente en el Liceo Don Pepe Álvarez, doña Vitín, doña Estela Brache de Espradel, una maestra paradigmática, y esos maestros le van dejando huellas a uno. Y en el nivel universitario también tuve maestros. Yo tuve un maestro, Danilo Camilo, en la universidad, que fue un verdadero ejemplo a seguir. Y así uno también como compañeros. Por ejemplo, fui muy amigo del maestro Hugo Estrella, que también fue un referente aquí en La Vega, en la región. Fui muy amigo de doña Aida Gómez de Moya, que fue una maestra tremenda, muy competente, muy capaz. Conocí grandes maestros aquí en el Liceo Don Pepe Álvarez, de tal modo que esos maestros te marcan. Nosotros tuvimos un maestro que se llamaba Mr. Mackenzie, que daba inglés, que nos marcó, no solo porque nos daba inglés, sino por el cariño, el carisma que tenía. O sea, tuve a Teresita Monción, que es la madre del doctor Peralta, que trabaja en el centro médico. Esposa de Fran Peralta, el empresario, ¿no? Fue una maestra comprometida, tal modo que esos maestros le marcan la vida y uno de alguna forma es el producto del trabajo de esos grandes maestros. Pero yo quiero que usted me diga algo en específico que usted recuerda de una acción que hizo uno de esos maestros, que usted todavía hoy puede traerla a su mente y generarle justamente esa emoción, porque, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que mi maestra de inglés, doña Nena, no sabía inglés, pero era maestra por vocación y hacía lo que le ponían. Y hoy en día, por la forma en la que ella nos dio el inglés, que era de una manera dramática, con dramas, y nos hacía que nos saliéramos afuera y que entráramos en la puerta, tocáramos en la puerta y generáramos esa conversación, pero en inglés. Sí. Y esas frases todavía hoy las recordamos. Así es. Todavía hoy las recuerdo. Recuerdo otra maestra, Margarita, que era de español, que nos enseñó a leer guardando cada uno de los signos de puntuación, pero que lo hacía con tanto amor. Pero si nos equivocábamos y dejábamos una coma o una entonación que no iba, debíamos volver de nuevo al inicio. Qué bien. Y esa forma es como que se quedan, contrario, porque también hay experiencias negativas. Yo recuerdo que tuve otra maestra que de español también, aquí en el Liceo Don Pepe Álvarez, y ella ejerció una presión tan grande ante los alumnos que recuerdo que una de mis compañeras no se pudo contener y se hizo en la pizarra porque la presión para la lectura. Entonces, en ese sentido, podemos, o sea, cité casos positivos y otros que te marcan de manera negativa, que es como la forma en la que no se debe educar. En su caso, algún hecho así como específico que usted diga, wow, mira, este maestro hizo tal cosa o aprendí tal cosa significativa de aquel maestro. Sí, yo recuerdo que tuve, oye, qué elemento más singular. Cuando yo empecé a dar clase, un técnico de educación fue a supervisarme. Yo estaba dando clase. Yo lo hago con mucho amor. Yo le digo amor a los niños, amor. Ven acá, amor, ven acá. Y tú sabes, uno se ponía nervioso cuando los técnicos iban marcados por la época trujillista,
de todo así, tan vertical. Y entonces se llamaba Fabio. Yo recuerdo que él me estaba supervisando, estaba tomando nota, yo estaba un poco nervioso, pero trataba de hacerlo con regularidad y con soltura. Y al final, él me dijo, esta clase ha sido perfecta. Yo he supervisado pocos maestros en mi vida con tanta rigurosidad técnica y con tantas habilidades y con actividades tan bien llevadas. Dice, pero hay algo que permeó toda la clase. Y es la parte más positiva. Y es cuando usted le decía a los alumnos, ven acá, mi amor, así no, mira. Dice él, esa palabra amor, como eje transversal durante toda la clase, fue un elemento tan sustantivo, dice que me marcó a mí mismo. Y cuando él me llamó aparte para decirme, yo me sentí muy orgulloso. Y creo que eso influyó también de manera positiva en yo ser, modestia aparte, un maestro de la calidad de como yo creo que he sido. Yo me dedico en cuerpo y alma al magisterio. Todavía yo soy maestro, Todavía yo soy maestro. Yo doy clase en la universidad y me dedico en cuerpo y alma a dar las clases. Una clase innovadora, una clase participativa, una clase no impositiva, una clase bien movida, utilizando todas las tecnologías de la información y de la comunicación del día de hoy, con juego de saberes. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner al joven a que construya el conocimiento. No es la época de antes. Yo creo que tengo las competencias para pasarme 40 minutos hablando con mis alumnos, pero lo importante no es que yo hable, es que ellos me entiendan. Exacto. Es que ellos hablen, es que ellos aprendan a construir su propio conocimiento y que uno más que un maestro, un magíster, se convierta en un facilitador de ese aprendizaje. De eso es de lo que se trata en el día de hoy. No es del catedrático, ¿no? Como éramos antes, sí, ¿no? Y entonces tú tienes que ir haciendo esos ajustes en el camino hasta convertir el aula en una verdadera comunidad de aprendizaje. Luego de la pausa. Ese tren servía para exportar productos desde La Vega, pero al mismo tiempo sirvió para que personas competentes de otros países vinieran hacia La Vega. Y aquí a La Vega vinieron grandes maestros de Puerto Rico y de otros pueblos. Y esos maestros fueron formando una capa social. La Vega fue como el centro magisterial del país. Las esperadas vacaciones. No hay que preocuparse. Los niños, aunque a veces somos exigentes en cuanto a lo que queremos, nos encantan las cosas sencillas, sobre todo si se hacen en familia. Ir de excursión a un río, mirar las estrellas y aprender a contar 2 constelaciones, pintar piedras, dormir en una tienda de campaña, aunque se coloque en la galería de la casa. Durante las vacaciones podemos leer un libro en familia, hacer un castillo de arena, escribir un cuento y contar chistes. Las vacaciones son un momento especial para los niños. En este periodo uno despeja la mente, descansa y se toma su tiempo para recuperar las energías. Es un momento de descanso en todos los sentidos. La temporada de vacaciones es genial para que los niños prueben cosas nuevas y practiquen deporte, pero sobre todas las cosas, descansar y jugar, jugar, jugar y jugar. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar.
Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Dentro de 40 años de servicio magisterial, han habido muchas transformaciones. Así es. Y justamente le iba a preguntar, o sea, ¿cómo ha logrado a través del tiempo impactar en sus alumnos, innovar en los procesos y adaptarse a las nuevas temáticas educativas que existen? Sí, es un reto cada día. O sea, el profesor no puede pensar que se la sabe toda, y mucho menos en este tiempo. Que los alumnos te sacan un celular, te googlean, ahí pueden encontrar una cantidad de conocimiento que tú no poseas. O sea, porque el alumno de hoy no es el alumno de ayer, es un alumno avispado, es un alumno que tiene la posibilidad de acceder a un conocimiento global. Entonces tú no puedes ir a competir con el alumno. Tú tienes que ir a conducirlo a que él pueda llegar a esos límites a través de su propia investigación y ponerlo a ellos en el nivel de la competencia entre ellos mismos, pero una competencia sana, una competencia de saberes, y entonces el profesor servir de estímulo para que ese aprendizaje se dé. De eso se trata, desde los tiempos más antiguos hasta hoy, de que tú te conviertas en un ente que cada día te vaya retando a ti mismo. Entonces, cuando tú eres el maestro que sabe que tiene un reto, y además de que tiene un reto, que te gusta ese reto, porque yo voy enamorado. Yo voy enamorado al aula. Enamorado cada día. Es insólito. Mucha gente no lo cree. Yo le digo, ese es mi hobby. Y no es mi hobby solo porque ya tal vez no tenga la necesidad económica para dar la clase. No, es mi hobby porque lo vivo. Porque existe una vocación profunda. Es que siento dar clase. Es que me siento, experimento una satisfacción profunda cuando doy clase. Tal modo que yo creo que es un elemento vital, y esto me ha ayudado durante toda mi vida y me sigue ayudando. Y es lo que yo le digo a los que están estudiando educación y a los maestros: tienen que enamorarse de la educación, tienen que enamorarse de enseñar y además de aprender, porque tú aprendes enseñando, ¿verdad? Usted sabe que por eso lo tenemos aquí en el día de hoy, porque entendemos que es un referente de la educación en República Dominicana, y por sus manos han pasado grandes profesionales. Y yo quiero, déjenme cometer una imprudencia, pero sí lo quiero hacer, porque yo sé que por sus manos han pasado muchos profesionales que hoy se destacan quizás en la vida pública. Hay muchos que se destacan en el área laboral, sí. Pero yo quisiera que hiciera una retrospección y buscara en esas listas de estudiantes que han pasado por sus manos y pueda mencionar 1, 2, 3 de esas personas que hoy, de manera pública, llevan una vida profesional ejemplar, digna, y que pueden ser un gran ejemplo de sus pupilos, de esos que aprendieron en sus manos. Mira, Bella, los ejemplos fluyen a borbotones. Casi ya la mayoría de los profesionales fueron mis alumnos. Por ejemplo, el director regional de educación ahora fue mi alumno. Pero cuando yo voy al banco y me encuentro con las muchachas que atienden, casi todas pasaron por mis manos. Pero que estando ahí, llega uno a cobrar un cheque y me dice, profesor, y me da un abrazo. Yo estaba con mi hijo, estábamos en el banco de reserva en esta semana, y entonces llegaron como 3 profesionales de la ingeniería y fueron a abrazarme. Entonces mi hijo me dice, pero ustedes se conocen. Yo, no solo que lo conozco, que yo fui profesor de él. Es decir, que yo he sido profesor prácticamente
de la mayoría de los profesionales que hoy decollan directores de escuela. Una joven, por ejemplo, que se llama Kenia, directora de un centro educativo, y así el profesor director del Liceo de Barranca fue mi alumno, y así te voy narrando. Casi todos los profesionales de la educación también fueron mis alumnos. Esta joven Araceli Almonte, directora del colegio Don Luis Pradel, fue mi alumna, y así por el estilo. Casi la mayoría han sido mis alumnos, han pasado por mis manos y de alguna manera u otra he podido incidir en ese producto final. ¿Cómo se siente al ver el resultado de ese esfuerzo y de esa dedicación y de ese amor que a través de la educación usted le ha podido impregnar a cada uno de sus estudiantes? Para decir verdad, siento la satisfacción del deber cumplido y entiendo que ciertamente que he aprendido a amar amando. He aprendido a servir sirviendo. Y uno siente una gran satisfacción cuando uno va por la calle y se para y se le acerca a un alumno. Usted fue mi profesor, a veces tú no lo recuerdas, ¿verdad? El nombre, recuerda el rostro, ¿sí? Pero sabe que lo marcaste. Y además, los muchachos dicen, usted fue el mejor profesor que yo tuve. ¿Verdad? Quizás se lo dicen a otros también, pero se sienten en confianza en expresarte que están agradecidos de ti. Uno siente una gran satisfacción y el deber cumplido te hace a ti ser una persona que vive con tranquilidad y con armonía y con deseo de seguir ¿Cuáles cree usted que aportando. serían los retos y desafíos que tienen los maestros en la actualidad? Bueno, la educación y los maestros en la República Dominicana en este momento, yo pienso que el compromiso es el elemento vital. Yo pienso que se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la construcción de aulas. Creo que se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la tecnología, aunque no es así como se dice, que hay tecnología en todos los centros educativos y que hay una computadora. Eso no es verdad. Ni siquiera hay internet en todos los lugares. No llega el internet en todos los lugares del país, de tal modo que conectarnos con la tecnología, asumir la tecnología como un elemento de cambio, comprometernos con los cambios que requiere la educación, que el Estado dominicano no solo destine un 4% para la educación, sino que lo bien destine, que lo bien conduzca. Son elementos vitales. Y además, crear un clima de competencia entre los maestros. Maestros competentes, maestros bien pagados, maestros bien motivados y maestros comprometidos. Cuando tú tengas esos 4 pilares en cada maestro, con una buena aula, con una buena dirección, con la sociedad empoderada, vigilando, ayudando, cooperando, entonces habrán procesos educativos de calidad. Y cuando se den esos procesos, entonces cambia la calidad de la educación. Bueno, justamente usted ha destacado que para vencer la pobreza, la escuela debe ser la plataforma de cambio. Claro. Y entiendo que por ahí va el tema. Cada agente, dentro de la responsabilidad que tiene, hacer su trabajo e ir mejorando el proceso, porque sabemos que hay mucho por hacer. Hay un 4% que bien destinado, bien administrado, ayudaría a generar ese cambio que muchas veces, por muchos años, hemos estado soñando. Nosotros queremos que usted le envíe un mensaje a aquellos jóvenes que o están iniciando en la carrera de educación, de magisterio, o a aquellos que aún no saben, ¿verdad? No se han definido, pero sí tienen como el deseo o ese atractivo que se le ha vendido de educación, para que aplatanarlo y mostrarle la realidad y qué queremos realmente de un maestro. Sí, yo invito al estudiantado dominicano a que se enamore de la carrera de educación. Y le digo a los gestores
educativo, a los políticos que tienen que adecentar la carrera docente y que tienen que poner los ojos en la educación del país y que tenemos que no solo firmar pactos por la calidad de la educación, sino aplicarlos, esos pactos, que tenemos que tener, además de buenos planes, además de pactos para que la educación funcione, además de destinar dinero para la educación, seleccionar a los mejores educandos para que sean los maestros del mañana. Que así como yo ponía el ejemplo de Finlandia, que los mejores educadores, los mejores estudiantes son los que estudian educación, que tengamos nosotros la posibilidad de decir lo mismo. Y que las universidades jueguen el papel que tienen que jugar, no un papel del laissez-faire, laissez-passer. No, la universidad tiene que exigirle calidad, excelencia a los estudiantes para que puedan promoverse, no promoverlo porque la universidad es un negocio, no. La universidad, además de un negocio, tiene una responsabilidad transformadora en la sociedad y por lo tanto tiene que jugar un papel también vital. Y el Ministerio de Educación Superior, de Ciencia y Tecnología, que debe regir la educación superior, debe ser un ente activo, vigilante, evaluativo y darse cuenta de lo que está sucediendo y también jugar el papel de control. Aquí hay carreras que tiene todos los estudiantes del mundo y otras que no la tiene. Y la carrera que tiene más estudiantes, ya el mercado está saturado. Saturado, sí. Entonces, hay que regular eso. ¿Y quién lo hace? El Ministerio de Educación Superior. Y la carrera de educación, que es vital para el desarrollo, categorizarla más, pagar, darle beca a los estudiantes, motivarlo, pagarle. Y entonces cuando eso suceda, tendremos la educación que nosotros merecemos, que queremos y que el país requiere para que se puedan dar los cambios reales que necesita la República Dominicana. No quiero terminar este encuentro sin hacer mención a esa gran obra a nivel de escritor que usted realizó, 100 maestros veganos, 2 versiones. Sí. ¿Qué le motivó a hacer esa obra? Porque realmente encantó, hay muchos maestros destacados, hay una historia plasmada, como hablábamos al inicio, de maestros que realmente han dejado su impronta en cada uno de los estudiantes y en cada uno de las personas que lograron pasar por sus manos en la formación. Sí. Lo primero es que yo pienso que el maestro debe ser un referente histórico y por lo tanto no debe morir su legado. La Vega, la ciudad de La Vega, fue famosa por su magisterio, un magisterio histórico, un magisterio de servicio, un magisterio bien orientado. Aquí en La Vega hubo un tren que venía desde Sánchez hasta La Vega. Entonces, ese tren servía para exportar productos desde La Vega, pero al mismo tiempo sirvió para que personas competentes de otros países vinieran hacia La Vega. Y aquí a La Vega vinieron grandes maestros de Puerto Rico y de otros pueblos. Y esos maestros fueron formando una capa social. La Vega fue como el centro magisterial del país. Y La Vega tuvo un historial magisterial. Nosotros entonces tuvimos muy buenos maestros y nosotros pensamos que en un momento esa historia podía perderse de esos grandes maestros que tuvimos. Y entonces conversamos con el maestro Hugo Estrella, que ya tenía unos añitos más que nosotros, y le dijimos, vamos a unar esfuerzo para rescatar el nombre de esos maestros, vamos a recopilarlo, vamos a hacer la semblanza de esos maestros, no solo para que no se pierda la historia, sino para que ese ejemplo sirva de motivación a los nuevos maestros que hoy necesita la educación dominicana. No, y que también sirva de reconocimiento a esos mismos maestros que dieron su vida por la educación de un pueblo que, independientemente de todo, seguimos llamándonos culto. Así es, así es. Doctor, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer para nosotros tenerlo por aquí. Bueno,
la gracia te la doy a ti, al canal, por haber sacado un tiempo para dedicarlo a una labor tan esencial para la transformación de la sociedad, que es el magisterio. Estamos en el mes del maestro, una ricura, una riqueza, que el mes de junio se ha dedicado al maestro nacional, casualmente el mes en el que nació Juan Bosch, un maestro vegano que nació el 30 de junio del año 1909 aquí en La Vega, y que ha servido como referente para que ese sea el Día del Maestro en la República Dominicana. Entonces nosotros pensamos que desde una plataforma como que se haga un programa tan bonito como es un reconocimiento al magisterio de antes, al de hoy, al de mañana. Así es, esa es la idea, justamente, tener esa referencia para las futuras generaciones de maestros que nos esperan y que son los responsables de formar una sociedad que soñamos que cada día sea mejor. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.